Bien, Alma, muchas gracias. Pues esta semana está iniciando con mucha información de carácter internacional. Tengo en la línea telefónica a José Crespo. Él es embajador de Bolivia en México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Noticias. Don José Crespo, señor embajador, gusto en saludarlo. Gracias por tomar nuestra llamada. Buenas tardes. Muchas gracias, Jesús Martín, a ti y a todas las personas que suelen seguir tu programa, ¿no? Es usted muy amable. Todavía hace unas horas se pensaba que Evo Morales podría retomar el cargo porque no había una carta de renuncia, pero finalmente la Asamblea ya tiene esta carta de renuncia y por lo tanto debemos considerar que la renuncia es irrevocable, señor embajador. Lo que hay que considerar es que cuando el presidente Evo Morales el día de ayer hace una conferencia de prensa allá en su tierra, en el trópico de Cochabamba, esa renuncia es de valor y que había que formalizarla evidentemente con una nota escrita en horario laboral ante la Asamblea Plurinacional Boliviana. Correcto. Se ha cumplido la formalidad, pues aquí eso es lo que campeón como escenario. Ahora, ante la serie de interpretaciones que ha habido sobre la salida de Evo Morales del gobierno, ¿usted cómo lo ve como embajador? ¿Estamos ante una renuncia para mantener un ambiente de tranquilidad en Bolivia o estamos verdaderamente ante un golpe de Estado, como algunos lo han mencionado? El presidente Evo Morales renuncia después de que el ejército, por medio de su comandante en jefe, las Fuerzas Armadas, le la renuncia. En ese momento estamos hablando de que se consumó un golpe de Estado, porque lo que sea romper la norma democrática cuando se le pide al presidente que tiene su mandato antes del 20 de enero, que es cuando debería formalmente concluir. Es un hecho muy importante porque en realidad es un mensaje que se le hace al presidente amenazando, imagínense Romero, amenazándole con bañar en sangre al pueblo boliviano a partir de la No le estamos entendiendo nada a José Crespo. No le estoy entendiendo, señor embajador. Deme oportunidad de volverle a marcar o de mejorar la comunicación. Si pudiese usted mover un poco hacia alguna ventana o dirigir su teléfono un poco mejor hacia su boca, lo podría escuchar un poquito mejor. Sí, ya se cortó. Sí, definitivamente. Entonces, la posición es que por el simple hecho de que las Fuerzas Armadas solicitaron la renuncia de Evo Morales, por eso se está hablando de un golpe de Estado. Esa es la lógica, ese es el razonamiento que se tiene. Sin embargo, nosotros, tú y yo, sabemos que los golpes de Estado son con el ejército en las calles, tomar el Palacio de Gobierno, cosa que no sucedió. El problema es que hay un vacío de autoridad, hay un vacío de poder en Venezuela. Se ha quemado la casa y saqueado la casa de Evo Morales, se ha tomado el Palacio de Gobierno, han quemado casas de integrantes del gobierno. Ya tengo nuevamente la comunicación. José Crespo, ya lo estábamos escuchando, se nos perdió la comunicación. Entonces, bueno, por el simple hecho de que el ejército solicitó la renuncia, estamos ante un golpe de Estado entonces. Sí, no es, esa es la medida que acaba aquello que se había planificado y se había venido ejecutando como la posibilidad de un golpe. El momento que eso ocurre, se está rompiendo la democracia en Bolivia. Y ante ese hecho, el presidente Evo Morales lo que hace es renunciar y decir, muy bien, me están chantajeando y voy a presentar mi renuncia y la pongo aquí sobre la mesa para proteger a las organizaciones sociales, a la mayoría indígena boliviana, a los campesinos y también, evidentemente, a quienes formamos parte del gobierno del presidente. Claro. Ahora, ¿se puede hablar de democracia, señor embajador José Crespo, cuando Evo Morales ya llevaba 13 años en el poder? ¿Usted cree que se puede hablar de democracia en Alemania cuando la señora Merkel tiene 14 años? Yo estoy casi seguro que no hemos hecho programas de ese tipo. Ahora se lo explico. Se puede hablar de democracia porque la constitución política boliviana permite la reelección. Nosotros Correcto. tenemos una constitución, aprobada la última, el año 2009, que permite que haya reelección. Correcto. Entonces, no se está incumpliendo la norma, ¿no? Esa es la autodeterminación de los pueblos y eso está muy bien, pero yo también recuerdo que Evo Morales había firmado un compromiso de ya no volverse a reelegir, cosa que finalmente no cumplió. Esa es una decisión personal que él toma en sentido de, y la manifiesta, evidentemente, y son las organizaciones sociales
que prácticamente le obligan a que vuelva a presentarse a las elecciones. Este es un tema que va más allá de la norma democrática y de la institucionalidad del país, ¿no? Sí. Evidentemente se le puede cuestionar ese cambio de actitud al presidente Evo, pero de ninguna manera se puede plantear que eso rompiera la democracia, ¿no? Claro, hoy por ejemplo la escritora mexicana Elena Poniatowska, que es muy respetada en todo el mundo de habla hispana, pues de alguna manera está cuestionando que por qué Evo Morales piensa que no hay nadie más que él para dirigir los destinos de Bolivia. Está en su Twitter. Sí, yo creo que Evo Morales sabe que no es el único que puede llevar adelante esto, y como le digo, más allá de opiniones de un lado y del otro, estas opiniones son absolutamente discutibles, pero no están haciendo a la esencia de la democracia, de la institucionalidad del país, ¿no? Lo que no se le perdona al presidente Evo Morales es que sea un indígena de izquierda y exitoso. Bolivia es el país de mayor crecimiento económico en América del Sur en los últimos 9 años, con un promedio superior al 4% cada año. Hemos resuelto el tema de la pobreza siendo el país, el segundo país más pobre. Solo Haití era más pobre el año 2005 que Bolivia, y estamos con indicadores que nos muestran que hemos bajado de un 61% a un 32% en pobreza, de 35 a 15 en pobreza extrema. O sea, son indicadores sociales y políticos que no pueden ser objetivamente cuestionados. El problema de fondo es otro, ¿no? Sí. El problema de fondo es racial internamente, que es algo que nos debiéramos autocriticar porque no logramos resolver el tema como debía haber sido hecho. Eso es. Y también Perdón que le interrumpa, es que eso es precisamente lo que se ha comentado. ¿Por qué en estos 13 años de gobierno Evo Morales no ha podido hacer prevalecer el respeto de los pueblos indígenas? He estado revisando y leyendo constantemente estas razones de la discriminación, del racismo y de los problemas que viven los pueblos originarios en Bolivia. Porque tenemos 500 años de colonización que ha sido muy difícil revertir en estos 13. Yo creo que sí es una deuda que no solo tiene Bolivia, sino todos nuestros países que tienen pueblos indígenas, ¿sí? Pero todas las medidas que se han llevado, tenemos la legislación de derechos de pueblos indígenas más moderna y referencia en toda América Latina y el mundo, y es posible, estoy de acuerdo en eso, que no hemos logrado que el otro sector, el blancoide, que crea la palabra, reconozca que esto es así. No, pues es que si nos decimos blancoides y negroides y indigenoides, pues entonces no vamos a avanzar como América Latina. Perdón que yo le opine esto, pero pues yo creo que de ninguno de los dos bandos tiene que haber la discriminación. Ahora, señor embajador José Crespo. Sí, así es lo que esperamos. Embajador José Crespo, ¿dónde está Evo Morales en este momento? Hay quienes piensan que ya está aquí en México en asilo político. ¿Ya está aquí en México Evo Morales? Yo no tengo esa noticia, yo tengo esto que he expresado al inicio, que es que él hace su renuncia desde el lugar de su origen político y sindical, y no tengo ninguna información que me diga, o sea, ni siquiera me haga sospechar esto que usted me está comentando. Correcto, sí, se lo pregunto por si llega el expresidente Morales, llegaría a la embajada seguramente, usted tendrá conocimiento, pero si no lo tiene, entonces descartamos que se encuentre en México. En este momento, ¿quién ostenta el poder? ¿Quién ostenta el orden, el gobierno en Bolivia? ¿Quién es el encargado del despacho, vamos a llamarlo así? Qué interesante. En realidad, en Bolivia hay un vacío de poder formal en este momento a partir de la renuncia del presidente. La sucesión presidencial sigue de la siguiente manera: es el vicepresidente, que también renunció, luego la presidenta de la Cámara de Senadores, que también renunció, y por último el presidente de la Cámara de Diputados, a quien le secuestraron al sobrino, le quemaron la casa para obligar a renunciar. Entonces, la norma boliviana no prevé otro nivel de sucesión. Entonces estamos en un vacío de poder, ¿no? Qué grave, porque esto evidentemente va a generar una anarquía en cuestión de horas en Bolivia. Pero claro que sí, en realidad ya está ocurriendo, ¿no? Y lo que debemos pedir, lo que debemos sugerir es que esto, más allá de la institucionalidad formal de la norma, sea resuelto en términos pacíficos y negociados. Ese es el gran motivo de la renuncia del presidente Evo.
evitar una guerra civil, evitar más violencia, evitar más vulneración de derechos, ¿no? Y tratar de encaminar una salida más bien pacífica a este impasse. Bien, finalmente, señor embajador, ¿me confirma entonces que Evo Morales se encuentra todavía dentro de Bolivia? No, lo que yo le confirmo es que el momento de su renuncia, el presidente Evo Morales lo hizo desde su espacio político, que es la provincia de Chapare del departamento de Cochabamba, y que después de eso, pues lamentablemente le digo de verdad, no tengo información distinta. Bien. Correcto, pues gracias, señor embajador. Cualquier duda que tengamos, lo volveremos a consultar para el pueblo y el auditorio mexicano que lo está escuchando y viendo en este momento. Muchas gracias a usted y le por supuesto a ese auditorio mexicano a quien estamos agradecidísimos por cobijarnos y la generosidad que ha sido expresada por el presidente y el canciller mexicano. Sí, hemos mandado abrazos del pueblo mexicano al pueblo boliviano y esperemos que todo esté bien en las próximas horas.